Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Fíjate que ahorita que escuché el jingle dije, se nos van a venir encima la chairiza, hombre. Es que deberíamos poner uno en náhuatl, pues, para que estemos acordes con esta nueva Yo creo situación. que Pero en nuestra fin, audiencia Pascal, aprecia la buena música en el idioma que sea. claro, pero eso lo sabemos los fifíes, pues, ¿no? Como dijo aquel, soy fifí y a mucha honra. Muy bien, Pascal, antes de entrar al tema de hoy, quiero hacer un comentario sobre este anuncio del presidente en relación con lo que él llama la designación del nuevo embajador de México en los Estados Unidos, el maestro Esteban Moctezuma Barragán. Una vez más, el presidente comete un error diplomático que no sé en qué va a terminar. Tú estuviste en Washington bastantes años en calidad de corresponsal y conoces el mundo de la diplomacia. Hay una cosa que se llama el placé o el placet, pues para decirlo en español, leyendo literalmente, que señala, de acuerdo al protocolo establecido en la diplomacia, que un país que tiene intenciones de nombrar a fulano o a mengano para que lo represente en el país sutano o perengano, debe solicitar lo que se llama el placé, es decir, la aceptación de ese político o de ese diplomático de carrera, pero eso se hace por canales diplomáticos discretos, de tal manera que el país que lo recibiría haga la investigación que considere conveniente, revise sus antecedentes, sobre todo la confianza que sería necesario tenerle al embajador por los temas que trataría en las reuniones entre ambos jefes de Estado, etcétera, etcétera. En caso de que el país que recibiría a ese embajador encontrara elementos dudosos o no confiables, por los mismos medios y canales diplomáticos discretos, haría ver esta situación y pediría el nombramiento o la designación de otro y se realizaría otra vez el mismo procedimiento de análisis hasta encontrar a alguien que fuere aceptable, y una vez que obtuviera el placet o el placé, en ese momento el gobierno que habría designado a ese funcionario haría el anuncio. Esto tiene por objeto, Pascal, al cuidar las formas, para que nadie quede en vergüenza. ¿Qué pasa cuando el gobierno designa a alguien y lo da por hecho y el país anfitrión, vamos a ponerlo de esa manera, lo rechaza? En ese momento hay una situación embarazosa donde tanto el potencial designado como el gobierno que cometió esa pifia se ponen en vergüenza. El presidente, yo no sé si ignorante de esas reglas, porque no las conoce o porque no se las explicaron, o habiéndoselas explicado, se pasó por el arco del triunfo esa práctica en la diplomacia y se avienta y lanza a Esteban Moctezuma cuando apenas, al menos esa es la información que tengo, se correrá la atención y el Departamento de Estado empezará a realizar los análisis correspondientes. ¿A qué se debe esa conducta de nuestro presidente? A que obligaría al gobierno de Estados Unidos, bueno, ese es el que yo designé, lo quieran ustedes o no, y va a ser Esteban. Yo creo que en términos de la diplomacia, ese tipo de actitudes son infantiles, son pueriles, pues. Mira, Pero el yo la presidente verdad gusta mucho. no preveo que vayan a rechazarlo, pero las cosas no se hacen así. Y lo que sí podría suceder, querido Ángel, es que se tomen más tiempo, ¿no? Que lo dejen correr y entonces, pues sí lo aceptan, pero se tardan un tiempo en aceptarlo, lo cual es muy incómodo. Como diría el diplomático de mi pueblo, San José de Bacum, ya le entendiste a la diplomacia, ¿verdad? Sí. Un rechazo puede ser equivalente a tardar 3, 4, 5 meses Sí, o pues sí. más incluso, de tal manera ¿Para que qué el exponerse a gobierno, eso, no? eh, Pues efectivamente, sí.
como diría el gran filósofo Alberto Aguilera, conocido en sus obras completas como Juan Gabriel, pero qué necesidad, pues. Sin embargo, yo creo que hay aquí un elemento de soberbia, Pascal, que en las relaciones entre los países y los estados es Imagínate, desaconsejable. Ángel, que fuera al revés. Sin Imagínate, embargo, Ángel, de repente, después de tomar posesión, Joe Biden dice que va como, digamos, el embajador, el actual, que me parece buen embajador y buena persona, pero vamos a suponer que Biden dice, pues el actual está muy identificado con Donald Trump y vamos a nombrar otro y va a ser quien quieras. Bill Richardson va a fulano, ser el próximo, sin haberle así avisado al es. gobierno mexicano. Aquí nos estaríamos desgarrando las vestiduras, ¿no? Claro, ¿cómo nos impone eso? ¿Qué nos quiere ordenar y la Pues sí. soberanía? Y ya empezó mal. Pero, pero bueno, como diría el clásico, pues esos son los modos del presidente y no obstante los frentazos que ha recibido, insiste en ese comportamiento. Ahora, si la situación fuera a la inversa, pues hay una realidad geopolítica, pues que dice el grande de alguna Sí, manera claro. busca Pero imponer sus tampoco nos condiciones. gustaría, ¿no? Pero aquí, perdón, No nos gustaría que fuera, perdón, que al revés, que hicieran las ajá, cosas así allá, ¿no? así es, ¿verdad? Ujú. Pero en fin, ahí lo dejamos pues y ojalá las cosas para bien, perdón, de la Secretaría de Educación y de la Educación en México, Sí. Esteban ya abandone algo que nunca le entendió y no tiene ni la experiencia, ni la presencia, ni el peso político para enfrentarse a grupos delincuenciales como la CENTE, CETEC, Sección 22, etcétera. Entonces, qué bueno, que allá en Washington que lo batallen, diría el clásico. Muy bien, vamos a otro tema rápidamente, Pascal. Es este aumento del salario mínimo. Yo no sé si las personas están conscientes del pequeñísimo porcentaje o el pequeño número, si queremos utilizar números absolutos, de trabajadores formales registrados en el Seguro Social ganan el salario mínimo. El salario mínimo lo obtiene un porcentaje mínimo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquellos que trabajan en los servicios, en restaurantes, etcétera, y luego tienen algún reparto que hacen ellos de las propinas, lo que tú quieras y mandes. Pero aquí hay, Pascal, una situación que solamente se explica en función de la ignorancia en materia económica de casi la totalidad del gabinete, porque los que saben callan. Y en el caso de la joven secretaria del Trabajo, pues no es versada en economía y cómo funciona el mercado laboral. Si bien ya nadie discute que un porcentaje tan pequeño de quienes ganan el salario mínimo y un porcentaje de X tal o cual número puede generar inflación. Eso está fuera de discusión. Pero esto tiene un incentivo perverso, Pascal. Encarece la contratación y tomando en cuenta la gran informalidad que hay en nuestro país, estamos hablando de casi las 2/3 o el 60% de la población económicamente activa, está en la informalidad. De tal manera que elevar de manera artificial y ya 3 años seguidos el salario mínimo no va a cambiar mucho, va a ser una cosa mínima en la masa salarial y sí va a desestimular en las empresas la contratación. ¿Por qué? Porque va a ser más cara, porque ese aumento en el salario mínimo implica un paquete de seguridad social que sería el pago del Infonavit, el pago de la cuota del Seguro Social, etcétera, etcétera. Y eso les restaría competitividad o los estimularía, Pascal, a suplir esa mano de obra con maquinaria, dicho de otra manera, prefieren invertir en tecnología, etcétera, que contratar más gente. Y también haría más caro el despido de los trabajadores. Y por último, Pascal, tendría un efecto perverso porque los trabajadores de los niveles salariales siguientes hacia arriba, pues también tendrías que elevarlos, si no en la misma proporción, pero decir, oiga, yo tengo 10 años en la empresa y gano 160 pesos y esta persona entra con el salario mínimo con 143,
pues dice, oiga, no se vale. Y entonces hay una serie de elementos que en una situación como esta, donde hay un gran desempleo, donde la economía va a decrecer el 9%, números redondos este año, este tipo de decisiones de aumentos por decreto son absurdas, por decirlo menos. Ahora, si el 50, 60, 70% de los asalariados registrados en el Seguro Social ganare el salario mínimo, evidentemente estaríamos ante una situación diferente, pero no es así, Pascal. Pero bueno, la justicia social le llaman algunos demagogos, pero creo que en mi pueblo la llamamos de otra manera. Pero en fin, Gracias, Pascal, Ángel. nos vemos mañana. Un Nos vemos mañana, abrazo. Ángel. Gracias. Un abrazo. Ándale. Ahí está Hasta mañana. Ángel Verdugo.